presentación tan maravillosa. Y pues hoy vamos a estar hablando sobre Smart Contract. Bien, ya presentar un poquito sobre mi trayectoria. Yo estudié ingeniería electrónica, soy piloto de aviación y más o menos hace unos 7 años inicié con entrenamientos de astronáutica. Mi sueño es ir al espacio, porque aclaro todavía no he ido, pero he tomado entrenamientos en tierra y de allí que hablamos de los famosos astronautas análogos. Entonces hoy vamos a estar hablando, o les voy a contar un poquito cómo ha sido mi experiencia en este tipo de entrenamientos y cómo esto también se vincula a lo que es la logística espacial. Bueno, he tenido la oportunidad de participar de proyectos de investigación. Dentro de ellos he trabajado con radiación cósmica, he estado en la Antártida, allá donde están las pingüinas. He pasado por el MIT, por algunas agencias espaciales. Y hacia el año 2019 tuve la oportunidad de aplicar una beca en Japón para construir un satélite. Ahorita más adelante les voy a mostrar cómo son los CubeSat y bueno, cómo son estos pequeños satélites. Como les decía, un astronauta análogo es una persona que se prepara en tierra, realiza simulaciones y entrenamientos. Todo astronauta antes de ir al espacio tiene que pasar o entrenarse físicamente, médicamente, entrenamientos bajo el agua, entrenamientos de vuelo. Hay unos entrenamientos que son de aislamiento, donde los astronautas tienen que permanecer o simular una misión real, estar 30 días dentro de un hábitat, sin salir, sin ver el sol, sin tener comunicación y aparte de ello pues realizar un experimento ya pues real. Entonces esto genera cambios psicológicos, bueno, se vive una misión bastante ardua. Aquí les muestro un poquito de cómo han sido estos entrenamientos. Por ejemplo, hay entrenamientos bajo el agua, esto que ven aquí. Ay, creo que no sé. Bueno, esta imagen que ven allí es un tanque de 45 metros de profundidad, donde los astronautas tienen que hacer uso del traje. ¿De qué color son los trajes? Blancos. Y alcanzan a pesar los 150 kilogramos. ¿Por qué un astronauta se entrena bajo el agua? Porque es la forma más parecida de simular la microgravedad. Entonces, bueno, es allí que se hace toda la parte de la logística espacial. Imagínense que un astronauta llegue al espacio y de repente se desmaya a su compañero. ¿Cómo le salvas la vida estando ahí arriba? Entonces, básicamente tiene que aprender primeros auxilios, protocolos de emergencia, maniobras, entre otros. Les decía que esto era un hábitat. En este caso es Polonia. Yo he tomado entrenamientos en diferentes países. Dentro de esos he estado en Rusia, en Polonia, en Japón, en los Estados Unidos. El último que tomé, he estado en la Universidad de Florida en entrenamientos de astronáutica. En una misión, como en toda empresa, se ejecutan diferentes roles. Dentro de ellos, en el espacio tenemos pilotos, biólogos, geólogos, ingenieros, bueno, de todo tipo. Se habrán preguntado cómo es la logística en el tema de la comida espacial. Pues hasta eso tiene su ciencia. Preparar los alimentos para que duren más de 18 meses allá arriba y que no vaya a generar un problema médico o algo a los astronautas. La parte de la logística en las plantas, o las plantas y los animales se analizan mucho en el espacio. Por ejemplo, plantas que se puedan comer para que sean comida y pues que sea un ciclo rápido. Si fuéramos de aquí a Marte, ¿cuánto tiempo tardaríamos en llegar? ¿Quién me dice? 2 años, ¿quién da más? ¿Menos? Si un astronauta despega hoy de la Tierra y llega a Marte, ¿cuánto tardaría en llegar la misión? La misión tarda 7 meses. Ahora imagínense 7 meses dentro de una nave, sin entretenimiento, que comen, que toman y sobre todo la tolerancia al resto de la tripulación. Entonces para eso se hacen este tipo de proyectos y misiones simuladas. Otra cosa, los animales. Cuando tenemos en un proyecto vidas o seres vivos como animales, o los animales que se han llevado al espacio no han sido solo perros. Laika fue el primer animal en llegar al espacio, sino que se han llevado monos, ratas, gatos, lagartijas y esto que ven aquí, que son cucarachas. Digamos en una misión simulada nos tocó usar estas cucarachas
tienen que cambiarles el hábitat, tienen que alimentarlas y contarlas los nacimientos, entre otros. Pero cuando les dicen, bueno, ¿y cómo vamos a hacer el conteo de los machos y las hembras? Dicen, no, pues para identificarlos, pégales así en la cabeza. Si pegan un chillido es hembra, si no suena, entonces es un macho. Y bueno, muy curioso. Una parte que se tiene bastante en cuenta en tema de logística es el tema, bueno, les mencionaba el tema de los animales. ¿Por qué? Porque el espacio se han llevado hasta peces. ¿Cómo llevan un pez al espacio? Pues en un acuario especial. Pero imagínense que el comportamiento de estos en el espacio ha sido que se pueden dar vueltas y vueltas, como si fueran confundidos. Entonces, ¿qué le ha tocado a los astronautas? Pues en el experimento, dejar pasar un rayo de luz del sol o ponerles una linterna, y eso hace que ellos empiecen a nadar de forma horizontal. Entonces ha sido bastante curioso el tema del espacio. Todas estas rutinas o actividades diarias que ustedes se preguntan, bueno, pero ¿cómo se baña un astronauta en el espacio? Pues les toca con pañitos húmedos, no tienen duchas obviamente, el agua no cae hacia abajo. Tenemos el tema también del baño. Respecto al baño, pues se ha creado uno de los equipos más sofisticados y tecnológicos que toma la orina a través de una manguera, la purifica y la deja lista para volver a consumir. Entonces todo eso tiene un protocolo y el agua queda mucho más pura de lo que se purifica en nuestros países. Otro entrenamiento así rápidamente es el de gravedad cero. Este fue un vuelo que realicé allá en la NASA, era un vuelo de Zero Gravity C727, y vamos a ver más o menos cómo es ese vuelo. Aquí vemos, no sé si se puede darle play. Básicamente el avión hace un par de parábolas. Mientras están en la parte más baja, ustedes experimentan 2 veces la fuerza. Cuando están en la parte más alta, se puede ver el flote de microgravedad. Que no funciona. Pero bueno, en todo caso que no, igual solo voy a dejar esto aquí un momentico. Bueno, aquí tuve la oportunidad de volar, hacer este entrenamiento con 3 astronautas. Uno de ellos estuvo en la Luna. ¿A cuánta distancia estamos de la Luna? ¿Más cerca o más lejos de Marte? Más cerca, ¿no? Porque lo podemos ver, la Luna. La Luna está a 3 días de distancia, está súper fácil ir y volver en una misión. Pero ¿qué ocurre con el tema de la logística espacial? Cualquier astronauta que vaya, primero tiene que tener muchísima protección, los trajes cada vez son más sofisticados. Segundo, que no puedes llevar cualquier objeto. Aún así, a los astronautas a veces les han permitido llevar algo para dejar sobre la Luna. Entonces, por ejemplo, en este vuelo, Charlie Duke, el astronauta que caminó sobre la Luna en la misión Apolo 16, llevó la foto de su familia, la dejó allá en la Luna. ¿Qué otros objetos encontrarían si fueran a la Luna? De los que se han llevado y están allá. ¿Alguien sabe? La bandera, ¿qué otro? ¿Qué? Bueno, la huella, el zapato, una huella. Pero bueno, como tal, objetos han dejado parches de misión, han habido unas placas. Un astronauta llevó 3 pelotas de golf y las pateó allí para ver qué pasaba, si seguían hacia el infinito o se quedan intactas. Y bueno, han llevado otro tipo de objetos, como las estatuillas. Llevó como una estatuilla de astronauta. Y bueno, yo les preguntaría a ustedes, ¿qué llevarían si tuvieran la oportunidad de ir al espacio? ¿Un chocolate? ¿Un qué? Llevarías a la suegra. Bien. Una semilla. Bueno, el mundo espacial ha venido en crecimiento. Antes solamente hablábamos de todo el tema aeronáutico, o sea, hablamos de aviones, de helicópteros, globos. Pero hoy en día ya se habla de todas las sondas espaciales, ya habrán sabido del telescopio James Webb, hablamos de cohetes, de sondas, rovers, entre otros. A tal punto que la industria cada vez, pues digamos, sigue incrementando más allá en el espacio. Ya pues no solamente vemos cohetes, también satélites, y la tecnología avanza
No sé si han ido a Dubái y de pronto han pedido un Uber. Hay un tipo de Uber que ya ahora es como un dron, un helicóptero viene y ya ni siquiera tiene piloto. Entonces miren cómo incrementa la tecnología. A Dubái. Y bueno, después de esta introducción, les venimos a hablar un poquito de qué son los smart contracts. Los smart contracts, como su palabra lo dice, es en inglés, es un contrato inteligente. Entonces, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Digamos, yo soy en un contrato, hay dos partes, ¿cierto? Está el proveedor y está el cliente. Y pues básicamente el contrato lo que hace es que es un contrato que no es tangible, es un contrato inteligente, está puesto en código y lo que hace es que las dos partes firman ese contrato de forma virtual también y el ejemplo es el siguiente. Yo soy proveedor, tengo mi satélite, tengo un cliente que está tomando datos de ese satélite o está adquiriendo fotos, bueno, está tomando de ese servicio. Los dos firmamos y yo cada vez que el cliente adquiere ese dato, esa imagen, efectivamente, o sea, tan pronto se da esa condición, el contrato o el SC efectúa o se activa un pago automático. Eso es un contrato inteligente. Entonces, tiene sus características, tiene sus ventajas. La primera es que al ser código fuente, digamos que no hay forma de vulnerarlo, la seguridad es mayor. Toda esta plataforma está sobre tecnología blockchain. En este caso estamos hablando de Ethereum, que son la mayoría. Bueno, que no es modificable. Entonces una vez tú y yo firmamos ese contrato, no cambia. Sí lo puedes cambiar más adelante, pero pues obviamente todo queda como una trazabilidad en el sistema. Bueno, no necesita intermediarios, no necesitas más personas y es muy rápido, o sea, automatiza muchísimos procesos. Como les decía, es muy seguro hacerlo, lo hace mucho más rápido, tiene menores costos, ayuda también al proceso de la transferencia y que la ejecución es automática. Entonces hagan de cuenta que ese contrato está escrito en código y tiene muchas condiciones. Cuando esa condición se cumple, obviamente se ejecuta la acción, como en este caso les decía, lo del pago. Entonces en muchas de sus empresas, obviamente ustedes tienen procesos largos y demás, pero ustedes podrían llegar a automatizar, por ejemplo, el servicio de, no sé, GPS satelital y no necesitan estar yendo al cliente, ir a firmar contrato, no, simplemente la cuenta bancaria de una vez, cuando se cumple la acción, se ejecuta el pago. Obviamente ese contrato se le pueden meter muchísimas condiciones, quiere decir que a veces hay dos partes, obviamente, pero a veces hay terceros. Cuando hay terceros se necesitan nuevas condiciones, pues el usuario final está esperando que yo le dé el dato, pero a veces el pago depende de un banco, entonces ahí entran a colocar esos condicionales también. Bueno, estos son hitos históricos, no sé si, bueno, el tema espacial, el primer objeto que se lanzó al espacio fue un satélite, que es el Sputnik, que lo pueden ver. El primer animal que llegó al espacio es Laika. La primera persona que llegó fue un ruso. En América se les dice astronautas, en Rusia se les dice cosmonautas y en China se les dice chinonautas, no, taikonautas. Son las nuevas naves, las primeras naves que se usaron en el espacio fueron rusas, se llaman las Soyuz. Hoy día se sigue haciendo uso de este tipo de naves, como las ven aquí, y bueno, pues se generan tipos de contratos. Digamos, esta nave es rusa, tiene un alto costo, pero muchas veces Estados Unidos, o sea, la NASA, tiene que llevar personas. Entonces lo que hace es que la NASA renta una silla dentro de esta nave y pues tiene que llegar todo su espacio. Ya todos conocen la llegada del hombre a la Luna. Quisiera preguntar, ¿quién fue el primer astronauta en llegar a la Luna? Neil Armstrong. ¿Cuántos astronautas han pisado la Luna? ¿Alguien lo sabe?
bueno, no solo Neil Armstrong, han pisado 12 astronautas, contando a Neil. Entonces estos 12 astronautas pues han tenido también que aprender bastante el tema de investigación. Miren, esta es una imagen tomada desde el año 2015, sin embargo, recuerden, en el primer año se lanzó el primer satélite y así se veía la Tierra desde afuera. Ahora, esta es una imagen del 2015 y muestra cuánta cantidad de satélites, sondas, telescopios y objetos se han lanzado al espacio, sin contar los cohetes que antes tenían 3 etapas y se quedaban como basura en el espacio. Esta es de 2015, ahora imagínense ahorita que es 2025, cómo estamos allí en tema. Este es un pequeño render. Bueno, vemos cómo incrementa la basura día a día. Y bueno, pues a diferencia del tema, lo digo en tierra, aquí tenemos pallets, podemos controlar la logística en tierra, pero allá cuando tú lanzas un satélite, digamos que no es tan fácil acomodar los slots para que pueda evitar colisiones. O bueno, los satélites tienen una vida útil, algunos alcanzan los 5 años, otros se fabrican para 10, entre otros, pero ellos manejan una logística un poco más complicada, porque una vez lanzas el objeto, pues ya no tienes forma de ir a hacerle mantenimiento, ir a cambiarle la posición o cosas por el estilo. En el tema espacial se maneja mucho el tema de la logística en plataforma.
administración descentralizada. Imagínense que prácticamente ejecuta todo a través de contratos inteligentes. En este caso, digamos que todos pagamos una membresía, es una DAO descentralizada, quiere decir que la empresa no es de todos, ¿cierto? Y el dinero invertido le pertenece a todos. Esto, recuerden que se maneja en la blockchain, entonces estoy hablando de Ethereum, estoy hablando de dinero que no es tangible, pero que luego obviamente tú lo conviertes en dinero real. ¿Por qué les hablo de Mundao? Porque Mundao tiene proyectos intangibles y le apunta al tema de la luna. O sea, muchas personas que manejan el tema espacial quieren de pronto lanzar un cohete o satélites o esto, se apuntan a Mundao, mandan su proyecto y el dinero de la DAO viene a repartirse en esos proyectos. Mundao hace el año 2019 tuvo la oportunidad, o sea, con toda la inversión y este dinero que se va multiplicando, se va regenerando, porque es Ethereum, tuvo la oportunidad de comprar 2 vuelos a 2 personas para ir al espacio. O sea, Mundao ya lanzó a 2 astronautas al espacio. Entonces, ¿cuánto costaba, digamos, participar o ser parte de esta iniciativa? Una boleta que valía, digamos, $15 en la blockchain. Entonces, a este tipo de smart contracts o proyectos inteligentes es a lo que me estoy refiriendo. Ellos manejan, bueno, su wallet, que es con MoonPay. Y bueno, le han permitido el acceso a muchas personas. ¿Alguien conoce qué es la Estación Espacial Internacional? Bueno, cuando un astronauta sale de la Tierra, llega al espacio y no se queda por ahí flotando, sino que llega a un lugar físico. Ese lugar físico es la estación. Es un laboratorio flotante que le da 16 vueltas a la Tierra en un día. Y pues allí los astronautas tienen un espacio reducido, es tan grande como una cancha de baloncesto, mírenlo. Y ahí toda la logística de las actividades diarias es una locura. Por ejemplo, les mencionaba que bañarse en el espacio, por ejemplo, les toca con pañitos, cepillarse los dientes, ¿será que pueden escupir? No, entonces les toca pasarse la crema dental, les toca dormir de pie y bueno, algunos detalles. Cuando hay un proceso, digamos, como una emergencia, los astronautas corren al baño, el espacio del baño, y es como el lugar más seguro, pero todo tiene un protocolo. Si un astronauta muere y estando afuera, ¿qué pasa? ¿Cuál es ese procedimiento? O sea, todo tiene un protocolo y una logística, que a veces es mucho más costosa, por supuesto. Por ejemplo, les mencionaba los satélites. En este momento hay más de 23.000 objetos allá en el espacio. Unos funcionales, otros ya son basura. Pero ¿qué ocurre? Que para lanzar tan solo 1 kilogramo a veces cobran $20.000, $50.000, y no todos van en un mismo cohete, porque no todo el mundo tiene un cohete así como tiene un auto. Entonces a veces me toca a mí, para lanzar un satélite tengo que ir a buscar India o SpaceX, alguien que dentro de su cohete me pueda llevar el mío. Entonces eso también genera otro tipo de logística. No sé si mira, este video funciona. Si tiene audio, si no, pues yo lo puedo narrar. Bueno, aquí está mencionando que las personas, esto es un día en el espacio, cómo viven, cómo duermen, cómo se bañan. En la Tierra es fácil, pero ahora lo vamos a ver en el espacio. Miren el lugar tan pequeño, esas compuertas, las escotillas. Ellos después de un largo día, pues se acuestan muy cansados, hacen experimentos, tienen toda una rutina, un schedule o un cronograma, todo se tiene que cumplir bajo el este. Entonces, al finalizar el día, pues se acuestan cansados, para ellos se meten en un sleeping, una bolsa de dormir, suben la cremallera y bueno, estos son los cuartos, duermen de pie, pegados a la pared. Después, o el mismo mecanismo lo usan para hacer ejercicio con unas cuerdas que no permitan que se eleven hacia el este. En el tema de lavarse los dientes, pues cepillarse, toman una gota de agua, la ponen al cepillo, ponen la crema, la pasta de dientes, se cepillan, pero como no pueden escupir, se pasan la crema y el contenido, juegan el cepillo en la boca
posterior el mismo proceso. Para comer ellos se las ingenian, está para prepararse un taco. En este caso, la comida es empacada y deshidratada, no es empacada al vacío, la ponen en esta máquina que imprime vapor y agua caliente. Y pues ellos, digamos que la comida viene así húmeda para poderla poner en la tortilla. Las salsas. Viene lavarse las manos. Para ello también usan unas toallas multipropósito que tienen un costo bastante elevado, porque estas toallas secan todo, absorben, luego se meten a una máquina y lo que hacen es que la máquina vuelve a purificar lo que absorbió y lo deja como agua potable. En algunas ocasiones, pues en el caso por ejemplo de las mujeres, también tienen que lavarse el cabello. Para ello pues el cabello siempre está flotando, pero se pone un par de gotas de agua en la raíz del cabello, luego pues se refriega, luego toma un poco de champú. Ese champú también es especial, es champú seco, y pues bueno, luego se cepilla y luego va a tener que tomar la toalla multipropósito y absorber nuevamente. Viene también el momento del aseo. En las manos, por ejemplo, las uñas siguen creciendo, que hace pues que los astronautas tengan que cortarse las uñas. Para cortárselas pues lo hace común y corriente con un corta uñas, pero una vez sale a flotar el pedazo de uña, lo atrapan en el aire y lo acerca a esas rejillas que actúan como una aspiradora. Para cortarse el cabello, esto es el proceso que deben de hacer con esa aspiradora, que no permite que los pedacitos de cabello pues floten libremente en la cabina. Este es el vuelo de gravedad que les decía, en el que tuve la oportunidad de participar, que se da mareo. Y pues, ¿qué pasa? Que como si estás allá arriba y te dan ganas de vomitar inmediatamente, pones esa bolsa en la boca, porque si no vas a esparcir por toda la cabina. Y eso es muy común, entonces hay que saber que la bolsa tiene que estar muy cerca a la boca. Vamos a ver cómo hacen o van al baño. Tienen que tener muy buena puntería, porque ese es el huequito. Y aquí tienen una manguera que purifica la orina y la deja lista para tomar. Esto que se ven ahí es el sistema capilario, es un vaso especial para poder tomar los líquidos. En este caso eso es vodka, pero pues no es que los astronautas tomen, sino que han hecho experimentos para celebrar. ¿Qué pasa si alguien se emociona y llora en el espacio? Le queda una gran lágrima prendida a la mejilla, y eso también tiene todo un protocolo, hasta para secarla, tiene su ciencia. Entonces todo tiene, en logística espacial, todo se multiplica por 100. Y bueno, después de este video sé que no se van a olvidar nunca más cómo es un día en el espacio. Terminando, bueno, hoy día la logística espacial, y más que todo el segmento de lanzamiento, que son los cohetes, ha evolucionado bastante. Este primer cohete que están viendo ahí es el Saturno 5, el que nos llevó por primera vez a la Luna. ¿Cuánto tiempo tardamos en llegar a la Luna? 3 días. ¿Cuántos astronautas han pisado la Luna? 12. Este cohete, todo lo que ven ahí es puro combustible, pesa 23.000 toneladas. Imagínense que levantar o sacarlo de la Tierra es como si ese cohete metieran 23 elefantes, un par de aviones de los 787 y un par de camiones
el módulo de control donde van los astronautas. En la logística